Mi madre odiaba a mi novia sin razón. Tras su muerte, encontré el diario de mi padre y entendí por qué. Cuando conocí a Lucía, sentí que todas las piezas de mi vida finalmente encajaban. Era como encontrar una melodía que no sabías que estabas buscando. Era inteligente, divertida, con una risa que podía iluminar la habitación más oscura y una bondad que parecía irradiar de ella. Nuestro amor fue de esos que no hacen ruido, de los que se construyen con silencios cómodos, chistes internos y la certeza absoluta de que estás con la persona con la que quieres despertar cada mañana por el resto de tu vida. Teníamos planes. Una boda pequeña, un viaje sin rumbo fijo, una vida entera por delante. Había solo un problema. Una nube negra y persistente en nuestro cielo perfectamente azul, mi madre. Mi madre odiaba a Lucía. Y no era un odio sutil, de suegra quisquillosa. Era un rechazo visceral, frío y afilado como un trozo de hielo. Desde el día que se la presenté, su actitud fue de una hostilidad desconcertante. Cada cumplido que le hacía a Lucía iba acompañado de una crítica velada. ¡Qué vestido tan bonito, Lucía! Lástima que ese color no te favorezca. Cada vez que Lucía intentaba iniciar una conversación, mi madre la cortaba con monosílabos o cambiaba de tema abruptamente. Lucía, con su paciencia infinita, lo intentaba. Le llevaba flores, le preguntaba por su día, elogiaba su comida. Y mi madre aceptaba los gestos con la misma gracia con la que uno acepta una multa de tráfico. Era un muro de hielo. ¿Pero qué le he hecho?, me preguntaba Lucía por las noches, con la voz quebrada por la confusión. Y yo no tenía respuestas. No le hagas caso, mi amor. Ella es así, reservada, le mentía, aunque sabía que no era verdad. Mi madre era una mujer de opiniones fuertes, sí, pero nunca la había visto ser tan deliberadamente cruel. Mi padre, que había fallecido hacía ya 5 años, siempre había sido el mediador de la familia. Era un hombre tranquilo, un observador silencioso que amaba a mi madre con una devoción casi poética. Cuando él vivía, su presencia suavizaba los bordes afilados de mi madre. Me preguntaba constantemente qué habría pensado el de Lucía si la hubiera conocido. Estaba seguro de que la habría adorado. A veces, en mis momentos más frustrantes, le hablaba a su foto, pidiéndole consejo, pidiéndole paciencia para lidiar con el muro en que se había convertido mi madre desde su partida. La situación se volvió insostenible. La tensión en las comidas familiares era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La alegría de nuestros planes de boda se veía constantemente empañada por el desprecio de mi madre. Y justo cuando estaba a punto de tomar la drástica decisión de distanciarme de ella por el bien de mi relación, el destino tomó una decisión por mí. Mi madre murió. Fue repentino. Un aneurisma cerebral. Una noche estaba discutiendo conmigo por teléfono sobre por qué Lucía no era la mujer para mí, y a la mañana siguiente, ya no estaba. El final fue tan abrupto que me dejó en un estado de shock, una mezcla tóxica de dolor por su pérdida y un terrible y vergonzoso alivio. El obstáculo a mi felicidad había desaparecido. Unas semanas después del funeral, empecé la dolorosa tarea de vaciar su casa. Cada objeto era un recuerdo. Sus libros, su ropa, el olor de su perfume aún flotando en el aire. Fue en el viejo escritorio de mi padre, en el estudio que nadie había tocado desde su muerte, donde la encontré. Era una caja de zapatos vieja, metida en el fondo de un cajón, debajo de un montón de papeles de impuestos antiguos. Dentro, había una colección de pequeños cuadernos de tapa dura. Eran los diarios de mi padre. Diarios de su juventud, de antes de que conociera a mi madre. Me senté en el suelo polvoriento del estudio, con una sensación de estar profanando algo sagrado, y abrí el primero. Su caligrafía era elegante, sus palabras, las de un joven lleno de sueños y, sobre todo, de amor. Y fue ahí donde apareció su nombre, Isabella. No era mi madre. Era otra mujer. Leí, fascinado, la historia de su primer gran amor. Mi padre describía a Isabella con una adoración que traspasaba las páginas. Hablaba de sus ojos, de su risa, de cómo planeaban escapar juntos y recorrer el mundo. Era un amor de esos que lo consumen todo, intenso y apasionado. Y yo no sabía nada de su existencia. Seguí leyendo, pasando de un cuaderno a otro. La historia de amor se desarrollaba a lo largo de un verano. Y luego, el tono empezó a cambiar. Aparecieron las dudas, las peleas. Y en medio de todo, otro nombre recurrente, el de mi madre, Marta. En ese entonces, solo era su buena amiga, la confidente que siempre estaba ahí para escucharlo, para darle consejos. 16 de agosto de 1985. He discutido con Isa. No entiendo por qué está tan distante. Marta dice que quizás la estoy agobiando, que debería darle su espacio.
Quizás tenga razón. Marta siempre sabe qué decir. Las entradas se volvieron más confusas. Mi padre escribía sobre cómo Isabella se volvía fría, cómo cancelaba sus citas. Y como Marta, su fiel amiga, estaba siempre ahí para consolarlo, diciéndole que él merecía algo mejor. Y entonces llegué a la última entrada sobre ella. La que lo explicaba todo. Y la que hizo que se me helara la sangre en las venas. 5 de septiembre de 1986. Se acabó. Hoy la he visto. La he visto con él. Riendo. Marta me lo había advertido. Me dijo que Isabella le había confesado que estaba viendo a otro, alguien con más dinero. Yo no la creí. Pensé que Marta estaba celosa. Qué estúpido fui. Mi mejor amiga solo intentaba protegerme. Isabella me ha destrozado. Nunca volveré a confiar en nadie así. Cerré el diario, con el corazón martillándome en el pecho. Así que eso era. Mi madre se había enamorado de mi padre cuando él estaba con otra y había esperado su momento. Una historia triste, pero no tan extraña. Pero mi curiosidad pudo más que yo. Seguí buscando en la caja. Y en el fondo, debajo del último diario, había un pequeño sobre. Dentro, una única foto en blanco y negro, descolorida por el tiempo. Eran mi joven padre y una chica preciosa de pelo largo y oscuro, riendo a carcajadas en la playa. En el reverso, escrito con una caligrafía elegante, ponía, tú y yo contra el mundo. Isa, verano del 85. Observé el rostro de Isabella. Era una cara hermosa, llena de vida. Y era una cara que yo conocía. No, no podía ser. Busqué una foto reciente de Lucía. La puse al lado de la foto en blanco y negro. Y el parecido era innegable. Los mismos ojos, la misma forma de la sonrisa, la misma estructura ósea. Isabella no era solo una extraña del pasado de mi padre. Isabella era pariente de Lucía. Mi cerebro luchaba por procesar la magnitud de la coincidencia. Mi padre y la madre de Lucía habían tenido una historia. Y mi madre lo sabía. ¿Era esa la razón de su odio? ¿Unos celos retrospectivos tan intensos que se proyectaban sobre la hija de su antigua rival? Parecía una locura, pero era la única explicación. Llamé a Lucía inmediatamente. ¿Estás con tu madre?, le pregunté. No, tonto, respondió riendo. Ya sabes que mamá está en su proyecto en Singapur. No vuelve hasta dentro de 2 meses. ¿Por qué? Una pieza más encajó. La madre de Lucía, una arquitecta de renombre, viajaba constantemente. Por eso mi madre nunca se había cruzado con ella. Nunca había tenido que enfrentarse cara a cara con el fantasma de su pasado. Solo veía su reflejo en Lucía. Colgué, prometiéndole que se lo explicaría todo en persona. Y fue entonces cuando volví al diario de mi padre. Sentí que me había perdido algo. Releí la última entrada, la de la traición. Y una frase me llamó la atención. Marta me lo había advertido. Me dijo que Isabella le había confesado que estaba viendo a otro. Una confesión. ¿Por qué Isabella, si estaba engañando a mi padre, se lo confesaría precisamente a Marta, la mejor amiga de él? No tenía sentido. Con una nueva y terrible sospecha, seguí revolviendo la caja de zapatos. Y encontré algo más. Atascado en el pliegue de uno de los cuadernos, había un pequeño trozo de papel doblado. No era de mi padre. La caligrafía era diferente, más redondeada. Era una nota. Y la nota decía: Isa, soy Marta. Siento mucho hacer esto, pero tienes que saberlo. Marcos me lo confesó todo. Te quiere, pero está comprometido con otra mujer de su pueblo. Su familia lo ha arreglado. Dice que romperá contigo cuando vuelva de su viaje. No quería que te enteraras por él. Eres demasiado buena para que te hagan esto. Aléjate de él. Por favor, no le digas que te lo he contado yo. M. El mundo se detuvo. Y luego se hizo añicos. La verdad, en toda su monstruosa y retorcida gloria, me golpeó con la fuerza de un huracán. Mi madre no solo había consolado a mi padre. Ella había sido la arquitecta de su dolor. Le había mentido a él sobre Isabella. Y le había mentido a Isabella sobre él. Los había separado con 2 venenosas mentiras, jugando a 2 bandas, para quedarse con el premio. Se había inventado un rival para cada uno. Y ellos, jóvenes y enamorados, la habían creído. Ella no se había limitado a esperar su momento. Lo había creado. Con una crueldad fría y calculada. El odio que sentía por Lucía ya no era un misterio. No eran celos. Era miedo. Un miedo cerval a que un día, las 2 familias se reunieran.
Lucía no era un recordatorio de su rival. Era una bomba de relojería andante. Su mera existencia era una amenaza para el mundo de mentira que mi madre había construido. Me quedé sentado en el suelo, rodeado de los fantasmas de un amor que debería haber sido y de la mentira que fue. El dolor por la muerte de mi madre se evaporó, reemplazado por un sentimiento de horror y una profunda, profunda pena. Pena por mi padre, que murió amando a una mujer que había construido su felicidad sobre la ruina de la suya. Pena por Isabella, la madre de Lucía, que perdió al amor de su vida por culpa de una traición que nunca supo que existió. Y pena por Lucía y por mí, los herederos involuntarios de esta tragedia. Sostuve la vieja foto en mi mano. Mi padre e Isabella, eternamente jóvenes y felices, congelados en un verano de hace 40 años. Un amor destruido por una mentira. Y ahora, el universo, con su ironía cruel y poética, nos había vuelto a unir a su hijo y a su hija. Como si nos estuviera dando una segunda oportunidad. Una oportunidad de enmendar una historia que nunca debió romperse. Miré la foto de nuevo, y supe lo que tenía que hacer. Tenía que contarle la verdad a Lucía. Y luego, juntos, tendríamos que esperar a que su madre volviera de Singapur. Porque esta vez, no habría mentiras. Esta vez, Isabella y el recuerdo de mi padre tendrían la conversación que les robaron hace 40 años. Y nosotros estaríamos ahí para asegurarnos de que, por fin, la verdad saliera a la luz. Salí de esa casa sintiéndome como un hombre que había vivido dos vidas, la que conocía y la mentira que acababa de descubrir. La revelación no solo había redefinido a mi madre como la villana silenciosa de nuestra historia, sino que había transformado a mi padre en una figura trágica, un hombre engañado hasta su último aliento. Y mi amor por Lucía, ya no era solo un romance. Se había convertido en un acto de justicia poética, una segunda oportunidad que el destino nos estaba dando para corregir un error de 40 años. Le conté todo a Lucía esa misma noche. Nos sentamos en su pequeño apartamento, con las fotos y los diarios extendidos sobre la mesa de café como si fueran las pruebas de un crimen. Y lo eran. Mientras le leía las palabras de mi padre y la nota maliciosa de mi madre, vi cómo su rostro pasaba por un torbellino de emociones, incredulidad, confusión y finalmente, una profunda y resonante tristeza. Mi madre, susurró, tocando la foto de mi padre. Ella nunca lo superó del todo. Siempre hablaba de un amor de verano que terminó mal. Decía que él la había dejado por otra. Creció con esa historia, con esa herida. Y pensar que todo fue una mentira. La verdad, en lugar de separarnos, nos unió más que nunca. Éramos los hijos de dos corazones rotos, unidos por la misma traición. Decidimos juntos lo que teníamos que hacer. Esperaríamos. Esperaríamos los 2 meses hasta que su madre, Isabella, volviera de Singapur. Y entonces, le contaríamos todo. No por venganza contra mi madre muerta, sino por la verdad. Por la memoria de mi padre. Y por la paz que Isabella merecía. Esos 2 meses fueron extraños. Vivimos nuestro amor en una especie de burbuja, con un secreto compartido que nos daba fuerza. Planeamos cómo abordaríamos a Isabella, qué palabras usaríamos. Preparamos una cena, un encuentro tranquilo donde, con delicadeza, le mostraríamos los diarios. Queríamos que fuera un momento de sanación, no de dolor. Pero, como ya había aprendido, la vida rara vez sigue el guión que escribes para ella. Una semana antes del regreso programado de Isabella, recibí una llamada. Era de un número desconocido. Contesté. Hablo con Marcos, dijo una voz de hombre, grave y formal. Sí, soy yo. Le llamo del bufete de abogados, Vega y Asociados. Le pido que venga a nuestra oficina mañana a las 10 de la mañana. Es un asunto relacionado con el testamento de su padre, el señor Julián Torres. Me quedé helado. ¿El testamento de mi padre? Pero si ya se leyó todo hace 5 años. No había nada, solo la casa para mi madre. Ha habido nuevos acontecimientos, dijo el abogado con una voz que no admitía réplica. Es de suma importancia que asista. Y que venga solo. Colgué, con un nudo de hielo en el estómago. ¿Qué podía ser? ¿Una deuda oculta? ¿Otro secreto? Le conté a Lucía y ella se preocupó, pero ambos asumimos que sería algún trámite burocrático sin importancia. Al día siguiente, me presenté en la oficina del señor Vega, un hombre mayor con una mirada que parecía contener todos los secretos de la ciudad. Me hizo pasar a una sala de juntas imponente y me ofreció un café. Gracias por venir, Marcos, comenzó, sentándose frente a mí. Como le dije, este es un asunto delicado. Su padre, antes de morir, dejó instrucciones muy específicas conmigo. Dejó un segundo documento, una especie de codicilo a su testamento,
que solo debía ser abierto y ejecutado bajo una única condición. El abogado hizo una pausa, mirándome por encima de sus gafas. La condición era la muerte de su madre, Marta. Bien, continuó el abogado. Ahora que la condición se ha cumplido, mi deber es ejecutar sus últimas voluntades. Abrió un maletín y sacó un sobre grueso y sellado. Lo abrió y empezó a leer. Y lo que leía no tenía ningún sentido. Eran instrucciones financieras, transferencias de fondos, nombres de empresas que nunca había oído. Hablaba de una cuenta en Suiza, de una cartera de acciones diversificada, de propiedades en el extranjero. Y al final, la conclusión. La totalidad de estos activos, valorados aproximadamente en, el abogado hizo una pausa para mirar una hoja de cálculo, 2 millones de euros, deberán ser transferidos a una única beneficiaria. Mi cerebro no podía procesar la cifra. ¿8 millones? Mi padre era un hombre de clase media. Un vendedor de seguros que había vivido toda su vida en la misma casa modesta. Era imposible. Hay un error, tartamudeé. Mi padre no tenía ese dinero. Vivimos con lo justo toda la vida. Su padre era un hombre muy discreto, Marcos. Y muy listo, dijo el abogado con una media sonrisa. Pero no hay ningún error. El dinero es real. Y tiene una dueña. ¿Mi madre? Pregunté, aunque ya sabía que no era posible. No, dijo el abogado, y su mirada se suavizó. Su padre estipuló que, en caso de que su madre muriera, todo su patrimonio secreto iría a la persona a la que sentía que le había fallado, a la que le debía una vida. La beneficiaria es la señora Isabella, la madre de su novia. Salí de esa oficina tambaleándome. Mi padre no solo sabía o sospechaba de la traición. Había pasado los últimos 40 años de su vida construyendo en silencio una fortuna, no para él, no para su familia engañosa, sino como una forma de reparación. Una disculpa póstuma. Vivió como un hombre sencillo para poder darle a la mujer que amó la vida que mi madre le robó. Corrí a casa de Lucía. Cuando le conté la noticia, se echó a llorar. No por el dinero, sino por el gesto. Por la prueba irrefutable de que el amor que su madre había perdido había sido real y duradero. El regreso de Isabella, una semana después, fue todo lo que habíamos planeado y nada de lo que habíamos esperado. Nos reunimos con ella, no en una cena tranquila, sino en la misma oficina de abogados. Le contamos la historia, le mostramos los diarios, la nota, y finalmente, el testamento de mi padre. Isabella, una mujer elegante y fuerte cuyos ojos aún contenían el eco de una vieja tristeza, escuchó todo en un silencio sepulcral. Vimos cómo su rostro se transformaba al darse cuenta de que la narrativa de su vida, la herida que la había definido, era una mentira. Pero cuando el abogado le explicó la herencia, ella simplemente negó con la cabeza. No lo quiero, dijo con una voz firme. Nunca quise su dinero. Solo lo quería a él. Y aquí es donde la historia debería haber terminado. Con un acto de amor puro que trascendía el dinero y el tiempo. Pero aquí es donde llegó el verdadero giro. El que nadie, ni siquiera mi padre con su plan maestro, pudo prever. El abogado, con una expresión incómoda, se aclaró la garganta. Señora Isabella, hay un detalle más. Una complicación. Mi firma ha estado investigando la procedencia de los fondos de Julián, como parte del proceso de transferencia. Y hemos descubierto algo inquietante. Miró unos papeles sobre la mesa. La mayor parte de la fortuna de Julián no proviene de inversiones inteligentes. Proviene de una única fuente. Una póliza de seguro de vida. ¿Y? Preguntó Isabella. La póliza de seguro estaba a nombre de un hombre llamado Ricardo Soto. Murió hace 35 años en un accidente de trabajo. Julián, su padre, era el beneficiario porque el señor Soto no tenía familia. La suma era enorme. Esa fue la semilla de su fortuna. Lucía y yo nos miramos, sin entender la relevancia. El problema, continuó el abogado, es que la muerte de Ricardo Soto fue catalogada como un accidente, pero siempre hubo dudas. Ocurrió en una obra en construcción. Y el único testigo presencial fue su padre, Julián. Un silencio de tumba cayó sobre la sala. ¿Qué está insinuando?, preguntó Isabella, su voz un hilo. El abogado suspiró. No estoy insinuando nada. Solo presento los hechos. Pero en la investigación privada que hemos llevado a cabo para asegurar la legalidad de la transferencia, hemos encontrado una conexión. El hombre con el que, según la nota de su madre, usted engañó a Julián. Él, otro hombre, más rico por el que supuestamente lo dejó. Era Ricardo Soto. Su socio en un pequeño negocio que estaban empezando. Y el prometido de su amiga.
Marta. La habitación se quedó sin aire. La nota. La mentira de mi madre. No había sido solo una invención. Había sido una verdad retorcida. Ella le había dicho a mi padre que Isabella lo engañaba con Ricardo. Y probablemente le dijo a Isabella que mi padre estaba comprometido. El abogado nos miró a todos, su rostro una máscara de profesionalismo que apenas ocultaba el shock. La teoría que se desprende de los documentos, dijo lentamente, es que su padre, Marcos, creyendo que su mejor amigo y socio, Ricardo, le había robado al amor de su vida, lo confrontó en esa obra. Hubo una pelea. Ricardo cayó accidentalmente. Y su padre, Julián, el único testigo, se convirtió en el único heredero de una póliza de seguro que lo hizo millonario. La verdad final cayó sobre nosotros con el peso de una lápida. Mi padre no era un santo que había construido una fortuna para reparar un corazón roto. Era un hombre que, cegado por una mentira, pudo haber cometido un acto terrible. Su fortuna no era un regalo de amor. Era dinero manchado de sangre. El dinero de la vida del hombre que él creía su rival. Y su secreto, el que guardó toda su vida, no era su amor perdido. Era su culpa. La traición de mi madre no solo destruyó un amor. Desató una cadena de eventos que llevó a la muerte de un hombre y a una vida de culpa silenciosa para mi padre. Su testamento no era una disculpa para Isabella. Era un intento desesperado de limpiar su conciencia, de pasarle a ella una fortuna que le quemaba en las manos. Nos quedamos allí sentados, en silencio. 3 generaciones unidas y destrozadas por la misma mentira original. Y yo me di cuenta de que la historia no era sobre un amor perdido. Era sobre cómo una sola mentira, plantada en el momento adecuado, puede crecer y dar frutos venenosos durante décadas, destruyendo todo lo que toca. Y nosotros éramos la última cosecha.